Mi apasiona acompañar a las personas a que puedan transformar su vida y poder realmente salir de donde se encuentran para poder lograr la vida que realmente sí desean. Yo pues prácticamente tengo más de 25 años en acompañar personas en su recorrido en lo que es transformación espiritual y personal también. Con mi esposa nos hemos certificado en varias ramas de coaching, tanto personal, negocio, pero yo me enfoqué más en la parte espiritual. Algo que noté mucho en mí es que siempre en cualquier plática siempre venía el tema de lo espiritual, porque casi siempre todos tenemos algo en nuestra vida donde nosotros sentimos que no avanzamos. Y hace 5 años yo empecé a estudiar más profundo, si lo queremos llamar de esa manera, la Biblia. Yo salgo de trabajar de la iglesia, empiezo a buscar realmente cómo darle sentido a mi vida y empecé a encontrar varios maestros. ¿Por qué? Porque hace 5 años yo me quedé solo, hace 5 años yo me quedé sin amigos, me quedé sin trabajo, me quedé solamente con mi familia, mi esposa, mi hija y sin saber para dónde ir. Y surgió la pregunta donde yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo aplico todo lo que yo he aprendido? Porque ustedes no se imaginan, yo iba a conferencias de pastores a Dallas, Texas, donde aprendí mucho, pero lo que se queda en conocimiento llega un momento que es como que, le voy a poner un ejemplo, es como que usted vaya a hacer el examen de manejo, donde usted solamente lea, pero no sepa manejar. A la hora que usted suba al carro y no sepa manejar, no va a pasar ese examen, porque uno de los requisitos es leer, aprender señales de tránsito, cómo conducir, etcétera, aquí en Estados Unidos por lo menos, pero la otra es también llevarlo a la práctica. La vida espiritual es igual. Eh, Creo que yo, en eso de que empecé a descubrir, de darle sentido a mi vida de una manera diferente, donde yo dije dentro de esta soledad, que quizás empecé a experimentar, tiene que haber algo que le dé sentido a mi vida de una manera especial y única. Entonces empecé a notar un cambio a medida que yo iba avanzando, aprendiendo. Ya no me importó tanto la soledad, sino que era el aprender cómo yo podía salir de las situaciones en las cuales yo me encontraba y también cómo gestionar mi mente, cómo gestionar mis emociones y cómo entender la vida espiritual de una manera sencilla. Entendí que no solamente era creer en Dios, sino que también era experimentar a Dios. Es importante el hecho de que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros podamos tener un crecimiento genuino, pero al mismo tiempo que nosotros podamos entender todo lo que llega a nuestra mente. A raíz de eso noté un cambio que el conocimiento se ha vuelto menos práctico. ¿Por qué? Porque cada vez el sistema eclesiástico, comunidades, se está volviendo más intelectual y menos aplicado a la vida. Yo por lo menos he asistido a comunidades donde hablan muy bonito, traen muy buenos oradores, pero noto que aún los líderes dentro del staff viven con un vacío por dentro. Yo digo, ¿cómo esta gente puede dirigir movimientos y están perdidos? Y no está mal que estén perdidos, pero la pregunta es, ¿en qué momento se van a encontrar? ¿En qué momento van a ver que esto no se trata de los otros, se trata de mí? Cuando a Jesús le preguntan, maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante. Y él dijo, bueno, hay dos. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es de igual de importancia como el primero. Amarás a tu prójimo, pero me gusta, y yo creo que la gente no le pone mucha atención a esto, como a ti mismo. Como si nosotros no nos amamos, vamos a amar a los demás. Y más que todo cuando venimos con traumas, falta de sanidad, de nuestra niñez, quizás nos iban a abortar, etcétera, situaciones que más adelante en estas clases yo quiero traerles
con mucho amor, mucho cariño, pero también con mucha responsabilidad de cómo uno puede salir adelante en la vida y poder disfrutar esa vida que tanto anhelamos vivir, que es vivir felices, libres y que lo que aprendemos lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. No hay tal cosa como separar la vida espiritual y la personal. Dios está conmigo en la iglesia, pero no está en el trabajo. ¿Quién dice eso? O a la hora que quizás cometemos un error, pensamos que Dios no nos va a ver. Si Dios mora dentro de nosotros, partamos desde un principio donde cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, nosotros somos un destello de parte de Dios. ¿Cómo Dios se va a separar de nosotros? De ninguna manera. Pero sí hay una conciencia que es nuestra alma, que está dentro de nosotros y vino a habitar a este cuerpo material, o sea, que esto es materia, pero el alma que está dentro es lo que Dios le dio el soplo de vida para que nosotros podamos vivir la vida que realmente Dios desea que tengamos en esta tierra. ¿Qué impide que podamos vivir esa vida? Lo que nosotros dejamos aterrizar en nuestra mente y todo el bagaje que traemos desde atrás. Por eso es que hay personas que les cuesta procesar la información cuando van quizás a visitar una iglesia por primera vez. Van y se decepcionan y ya no quieren ir. O tienen años de ir y no entienden nada. O a la hora que piden ayuda a sus líderes no los encuentran. O a la hora que necesitan auxilio. Te dicen, tienes que meterte en tal programa porque si no pasas este programa no puedes pasar al programa número 9, 10 y todo es como un eslabón como Indiana Jones. No sé si alguna vez usted ha visto Indiana Jones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como seres humanos, llegamos a decepcionarnos y decir, bueno, quizás esta es la vida que me tocó. No, señores. La vida que nosotros tenemos, Dios nos ha dado la elección de poderla elegir, valga la redundancia, cuando la Biblia habla acerca del libre albedrío. ¿Existe? Sí existe. Pablo dijo en la Biblia, todo no es lícito, o sea, podemos hacer todo, pero no todo nos conviene. Pero ¿cómo entonces aprendemos a desarrollar esa intuición para poder desarrollar aquello que realmente va a convenir para mi vida y para mi generación? ¿Qué les pido yo a ustedes? Quizás como en esta primera clase de introducción, que ustedes puedan abrir una nueva mirada, puedan abrir su mente, porque quizás escuchen cosas diferentes que han escuchado por años. Poder elevar la conciencia y entender que hay cosas que probablemente hoy se van a activar a través de estas clases que tú dices, ahora entiendo qué es lo que hace como 5 años vengo tratando de entender, o ahora entiendo por qué me han pasado las cosas que me pasan. ¿Por qué? Porque probablemente cada avance semanal que vamos a tener, vamos a ir conociendo conceptos de dónde vienen. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando habla acerca del joven? Que nunca se aparte de tu camino esta palabra, que sea lámpara a tus pies. O sea que de alguna otra manera la palabra de Dios tiene que ser una guía para nosotros. Llámesele Torá, llámesele Biblia. La pregunta es, ¿cuál es el manual que nosotros como hijos de Dios, ni siquiera voy a decir cristianos, como hijos de Dios, como creación de Dios, nosotros tenemos que seguir? Ya eso está listo. Pero si nosotros no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida, simplemente es un libro que lo abrimos y hasta ahí llegó. Créanme que las conversaciones que yo he tenido con las personas me dicen, ¿por qué Dios me castiga tanto? Dios no castiga, Dios no anda con un mazo viendo a ver a la hora que te vas a, a equivocar. Dios no anda viendo a dónde te andas metiendo, no. Dios es omnipotente, omnipresente, que Él está por todos lados y sabe que todas las cosas están sostenidas por Él. Y aún esas cosas no tan buenas que nos pasan nos ayudan para que nosotros podamos corregir y volvernos a encarrilar, a cumplir realmente ese diseño para el cual nosotros venimos a este planeta o a esta tierra. Es importante que nosotros podamos descubrir en estas clases que aún van a haber personas que pueda ser que digan, no, a mí estas clases de Douglas no me gustan. Puede ser que no conecten conmigo, pero sí los invito
a que puedan encontrar un lugar donde puedan crecer en su vida personal y espiritual. Hoy en día, si ustedes pueden ir a Google, desde la pandemia hay tanta oferta espiritual afuera, donde la gente se anda metiendo en lugares donde ustedes no se imaginan. ¿Y saben lo que pasa? Que se meten en lugares que empiezan a controlar sus vidas. Llega un momento en que las personas, cuando ya no son útiles, son desechadas. Y allí viene el conflicto. ¿Cómo Dios permitió esto? Dios no lo permitió. Lo que pasa es que la ignorancia de nosotros nos lleva a no poner límites saludables. Pero ¿a dónde está el punto donde uno dice hasta aquí? Entonces, en este viaje que vamos a comenzar, en este viaje donde yo les invito, como les repito, abran su mente, es que juntos podamos aprender. Yo aprendo de ustedes, créanme que yo estoy acá siempre con lo que voy a preparar, yo aprendo y yo digo, wow, qué responsabilidad, pero al mismo tiempo, qué privilegio. Otra cosa que les voy a pedir es traigan una libreta. ¿Por qué? Porque si vamos a llamar a esto clases, en todas clases hay un estudio. Se ha comprobado que solamente el 10% de lo que escuchamos retenemos. Usted va a una reunión, se va a acordar simplemente el 10%. ¿Qué pasa con el otro porcentaje? Se nos olvida. Ahora, si usted anota y después se va a sus notas, la idea es que usted pueda ir a sus notas y poder revisar. Quiero ver qué es lo que Douglas dijo, quiero ver qué es lo que Douglas quiso decir en esto y también ustedes investigar. Porque, como les digo yo, aquí juntos nosotros vamos a aprender. Entonces, una de las preguntas que yo creo que nosotros no deberíamos de hacernos es que en cualquier estado, y esto es algo, una conciencia de las que yo quizás por la cual empecé también estas clases, en cualquier estado en el que ustedes vengan a esta clase, es porque quieres cambios en tu vida, ¿o no es así? Entonces no importa en qué situación tú te encuentres en este momento, hay algo que tú quieres cambiar. Tú te levantas mañana, quizás lo que ya cambiaste hoy, mañana, ¿qué vas a cambiar? Entonces quiero enfocar que al entrar a un nuevo conocimiento, sea importante que lo que tú puedas lograr es ser libre. La palabra de Dios dice, y conocerán la verdad y la verdad te va a hacer libre. Una de las cosas que yo admiro tanto de Jesús, que los discípulos ya en sus últimos tiempos de Jesús en esta tierra, los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos. Una noche estaban con él, enséñanos. Y él les dijo, no me llamen maestro, ya yo les enseñé todo lo que tenía que enseñarles. Ahora yo soy su amigo. Qué lindo. Qué lindo que Jesús nos da ese testimonio de eso, su amigo, y cuál fue la gran misión que Dios les dijo, que Jesús les dijo a los discípulos. Ahora ustedes vayan y prediquen el evangelio. Lo que pasa hoy en día es que hay un flow o un fluir de evangelización, pero es lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, no de lo que realmente la gente necesita. ¿Y esto cómo se puede ejemplificar? Esto es como cuando tú vas al cumpleaños de alguien y tú le regalas a la persona algo que te guste. Cuando tú le regalas algo a alguien, dale lo que le gusta a la otra persona. Por eso cuando Jesús dijo, yo no he venido aquí para poder salvar a los que están bien, ni sanar a los que están sanos. Yo vine para los que están enfermos. La pregunta es, ¿cuánta gente hoy en día se ve que están sanos, pero por dentro están vacíos? Andamos con una sonrisa, pero por dentro estamos destruidos. Quizás lo que nos acostumbramos cuando te preguntan cómo estás, bien, pero por dentro anda una guerra espiritual, por dentro anda una guerra emocional. Si nosotros nos ponemos a pensar, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿quisieran ser libres? La pregunta es, ¿libre de qué?
de qué quiero ser libre? A veces quizás de tan oxidado que tenemos esa área en nuestra vida de entregar a otras personas la dirección de nuestra vida, no sabemos ni siquiera ni qué queremos para nuestra vida. Pregúntenle a un niño de 6 años qué es lo que quiere, te contesta así. Quiero un ice cream, quiero ir al parque, quiero una pelota, quiero ir allá, quiero ir a Disney, quiero... ¿Por qué? Porque es un alma que sabe lo que quiere. Pero cuando uno ha sido golpeado en diferentes situaciones que hemos vivido, familiares, separaciones, un hijo se nos fue a estudiar fuera, perdimos a alguien, a un ser querido, perdimos un trabajo, etcétera. Llega un momento en que empezamos a vivir unos vacíos existenciales, no hablamos con nadie, o simplemente si hablamos con alguien, esa persona te dice, voy a orar por ti, pero ¿cómo? ¿Quién va a regresar a la casa sola o solo? Es como cuando vas a una fiesta. Te tomaste un par de traguitos, bailaste, chévere, pero quien regresa a su casa nuevamente a vivir una realidad, eres tú y yo. Por eso estos 5 años, más o menos son como 6 años de investigación. Créame, a mí me tocó comenzar de cero. ¿Ha valido la pena? Ha valido la pena. Con mi esposa estuvimos en otras clases que nos costaron $5,000 por 12 clases. Miren, yo le saqué el jugo, aprendí. Y parte ha sido de cómo también se maneja esta mente. ¿Qué es lo que hace la mente en mí para mantenerme estancada? Lo que yo les vengo a traer a ustedes son situaciones realmente que van a cambiar esa expresión de falta de libertad. ¿Cómo así, Douglas? Miren, las clases van a ser de nivel práctico y fácil de entender. Yo no les voy a traer cosas que ustedes queden como que en la luna. Y si tienen alguna pregunta, pues al final de la clase yo voy a dejar un espacio de pregunta y respuesta para que podamos, pónganle que sean 5 o 10 preguntas, las vamos a resolver acá. Si yo no sé cómo resolverlas, porque también conozco mis limitaciones, yo las voy a investigar y les traigo la próxima clase, les traigo la resolución. Estas serán clases de espiritualidad aplicada para la vida diaria. Y eso es una de las cosas que quiero que se graben. Vas a poder aplicar las cosas aún cuando vas al mall, se te mete alguien en el parqueo que estabas esperando, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo aplico la espiritualidad ahí? Te vinieron a contar un chisme de alguien que te dijo, que te dijeron que tal cosa. ¿Cómo aplico la espiritualidad ahí? Te vino una revelación de que tienes que pedirle perdón a quizás una amiga que hace, ¿cómo aplico la espiritualidad? ¿Cómo aplico la espiritualidad para mis hijos? ¿Cómo aplico la espiritualidad para mi vida? ¿Cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? Porque quizás es una pregunta que hay personas que me han preguntado, ¿qué es eso de evolucionar espiritualmente? ¿Qué es eso de crecer espiritualmente? Es el conocimiento que aprendo, lo aplico, pero que no se quede en un simple conocimiento. Si nosotros le pusiéramos esa fuerza a nuestra vida espiritual y personal para poder salir adelante, ¿no creen que vale la pena? Yo conocí una persona que para mí fue un guía espiritual tremendo en mis comienzos. Y él me dijo un día que yo estaba en mi tiempo de rebeldía, acababa de terminar una relación de noviazgo de 8 años, imagínense. Yo estaba deprimido, yo no quería vivir, tenía hasta pensamientos de suicidio. Y cuando yo le cuento a él lo que me había pasado, me dijo, Douglas, préstame tus oídos 6 semanas y tu vida va a ser diferente. Yo, ay, sí, ¿cómo no? 6 semanas y cuántos años no pasé así. Óiganme, a la tercera semana mi vida, yo sentía que era diferente porque nunca había escuchado de alguien como lo que él me estaba hablando acerca de cómo lo fácil que puede ser libre, pero cómo uno complica la situación. Cómo uno se complica pensando en haciéndose la víctima. Hoy hablaba con una persona y yo le decía, es que nosotros no tenemos que ir a Hollywood para hacer una película, nosotros somos Hollywood.
es que mi vida, así voy a terminar, y hasta nos volvemos profetas. Pero ¿saben qué? La historia de tu vida y tu capítulo, Dios te ha dado para poderlo escribir nuevamente y mejor. Porque Dios no te va a dejar avergonzado. Dios no te va a poner en vergüenza en ningún lugar. Hoy en día yo le digo una cosa, he conocido casos de personas que si no diezman en sus iglesias, entonces no son parte de la membresía, entonces no pueden hacer nada. Óigame, entonces, ¿para qué está la iglesia? Entonces, ¿para qué realmente? Yo no digo de que uno no pueda ayudar quizás a su comunidad, de que uno va a dar una donación, etcétera, pero ese condicionamiento donde, ¿sabes qué? Si no me das, no te doy. Y uno de los principios que vamos a aprender durante estas clases que vamos a tener es que no es dar para recibir, es dar. Y en su momento vamos a recibir. Y no es dar o no es recibir, porque hoy en día, ¿a quien no le gusta recibir y recibir? Ah, no, es que yo no voy a dar. Y más que todo, cuando adentro de ti hay una vocecita que te dice, ayúdale a fulana de tal que no tiene para el supermercado. Ajá, ¿y yo cómo voy a hacer con el mío si yo a puras penas tengo para el mío? Entonces, esa es la vida aplicada que vamos a desarrollar, donde créanme, nos prepara para poder salir todos los días. No les voy a decir una jungla porque afuera no es una jungla, a un mundo real. Rico ir a una conferencia, rico ir a aprender de la mejor speaker, la conferencista. La pregunta es qué vas a hacer cuando termines de ahí, porque la conferencista no se va a ir a tu casa, a no ser que pues sea tu amiga y quizás te ayude, etcétera, pero quien te va a ir a su casa a aplicar, pero la pregunta es cómo lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué les pido? Abran sus ojos, abran sus mentes, abran sus oídos a poder aprender. Por eso les digo yo, acompañarte a ti. ¿Cuánta gente no quisiera estar en este canal de cómo ayudarles a transitar los duelos y quedan en una grave culpabilidad, quedan tristes, quedan. Entonces, yo cada vez que me entero o me invitan a participar de situaciones como esta, les enseño cómo transitar los duelos, no reprimir la emoción, sino cómo poder aprovechar esto que pasó para poder transitar de una manera saludable. Yo te voy a enseñar cómo autosanarte, cómo autoliberarte, cómo autogestionar tus emociones. Yo te voy a enseñar cómo tú, quizás un día a las 3 de la mañana que te levantas y no sabes qué hacer, cómo hacerlo. Importante esta aclaración que voy a hacer. Cada uno somos distintos. Yo no pretendo a todas las personas que están aquí ponerlos en un mismo depósito. No.
Cada uno de ustedes va a transitar sus caminos como Dios lo tiene ya destinado para ustedes, con libertad y sin ninguna presión. Ay, es que Douglas dijo que teníamos que contestar esta pregunta. Si no la contestó, esto no es examen. Yo no les voy a hacer exámenes a ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes puedan aplicar a su vida cosas esenciales para su caminar diario. Termino diciéndoles, ¿por qué no tenemos una vida con sentido? Porque no entendemos que vivimos lo que vivimos por falta de vivir en libertad. Hablaba un guía espiritual un día y decía, parte de lo que un ser humano pasa es como cuando alguien trae un animal a cautiverio, por muy bien que lo alimente, el animal, si pasa en cautiverio, tarde o temprano, va a morir. El ser humano se mete en un cautiverio donde no tiene la libertad de crecer. Y muchas veces nos metemos nosotros mismos o nos sometemos a otras personas de vivir en ese cautiverio. Y por eso es que nuestra vida la tenemos, perdón, sin sentido. Yo espero que estas clases a ustedes mismas puedan salir de esa cárcel que cada quien conoce. No tenemos que decir aquí, o en su momento dado lo hablaremos, vamos a dar testimonio, pero que cada uno identifique cuál es el cautiverio que tú estás viviendo que no te deja avanzar. La pregunta, ¿qué es aquello que quieres cambiar que no te deja avanzar? No la tienen que contestar ahora, en su momento de devocional, en su momento de meditación. Ustedes escriban qué es aquello que yo quisiera cambiar que no me deja avanzar. La felicito por haber tomado este tiempo y muchos abrazos y paz del cielo sobre su vida.